Y algo que se le critica muchísimo a Benjamín Netanyahu es que justamente está siendo capaz de llevar a Israel, pues literalmente, al mayor riesgo posible, al abrirle varios frentes con tal de no perder su poder político. De esto se han percatado los israelíes, incluso entre aquellos que no apoyan a Netanyahu, entre aquellos que son oposición política, dicen, este señor va a acabar con nosotros. Déjenme les comparto una pizquita de lo que personajes opositores a Netanyahu al interior de Israel, como por ejemplo Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel y quien además ya tuvo experiencia peleando contra el Hezbollah libanés. Vean ustedes lo que señala. Miren ustedes. Netanyahu deliberately propped up Hamas in Gaza all these years, funneling cash from Qatar to Hamas. Bueno, pues a grandes rasgos el periodista le pregunta a Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel, si cree que de manera deliberada Benjamín Netanyahu ha permitido que el Hamas se fortalezca con financiamiento de Qatar y que se ha hecho de la vista gorda, como una forma de hacer que se dividan los palestinos. Y también dice, con eso, pues se previene el que no se lleve a cabo la solución de 2 estados que se está proponiendo. Y Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel, dice, sí. O sea, sí a la pregunta de si Netanyahu permitió que Hamas se fortaleciera, sí a la pregunta de si Netanyahu ha fortalecido al Hamas para que Hamas se mantenga dividido frente al Fatah, la versión secular de los palestinos, para que al chocar, al tener 2 facciones fuertes, se evite la solución de 2 estados. Ehud Olmert dice, sí, Netanyahu ha hecho eso. Y le dice, usted está repitiendo lo que yo he venido diciendo por mucho tiempo, incluso antes del 7 de octubre. Desde el primer día, Netanyahu debilitó, despreció, menospreció a la autoridad palestina, con la que sí se podía llegar a acuerdos. Almost inevitably upgraded the Hamas. Y entonces, pues inevitablemente, mientras debilita a la autoridad palestina, fortalece al Hamas. The fact is that Netanyahu, as I say time and again, dice, la cosa es que Netanyahu, como lo he dicho una y otra vez, many years before October 7, mucho antes del 7 de octubre, he released more than 1,000 Hamas murderers. Netanyahu liberó más de 1,000 asesinos del Hamas, dice Ehud Olmert. No olvidemos que es enemigo de Netanyahu. On top of them, Yahya Sinwar. Dice, y uno de ellos era uno de los líderes, Yahya Sinwar, who turned out to become afterwards the leader of Hamas. Quien después se convirtió en uno de los líderes del Hamas, en uno de los comandantes de la operación con pues los misiles caseros, los rockets. O sea, de esta gente que se liberó de las prisiones, son los que participaron y lideraron los ataques del 7 de octubre, dice Ehud Olmert. Entonces, no hay dudas de las prioridades que tiene Netanyahu por todos estos años. Netanyahu siempre soñó que algún día Yahya Sinwar, en lugar de cooperar con él, probablemente planeara o esperara lo que hizo aquel 7 de octubre.
Así que yo sí creo ciertamente que él es responsable por ese hecho for the fact that the Palestinian Authority was downgraded. y por el hecho de que la autoridad palestina fue debilitada. ¿Debilitada por quién? Por Netanyahu. That they were intentionally in purpose. Ese era intencionalmente su propósito y no dar lugar a negociaciones serias. No serious negotiations, not a genuine Ningún esfuerzo genuino Yes. by the Israeli government. del gobierno de Israel para llevar a cabo de manera significativa To embark on meaningful negotiations for a two-state negociaciones para la solución de solution. dos It's estados. absolutely what I have been saying all these years. Y esto es lo que yo he venido diciendo durante todos estos años. Él es Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel allá por 2006, 2007, 2005, 2006, 2007. Y con él, justamente, Israel sufrió una de las grandes derrotas humillantes en 2006 en contra del Hezbollah. Si ustedes hoy se meten a sus diferentes redes sociales, si ustedes se meten a las diferentes redes sociales, se podrán dar cuenta que Hezbollah es tendencia. Hezbollah es tendencia porque los proisraelíes celebran que Israel hoy haya asesinado con esta política que Israel desarrolla frente a sus vecinos, la política de asesinatos selectivos de altos mandos de ejércitos adversarios. Una de sus razones es esa. También es tendencia el Hezbollah porque le devolvió a Israel los ataques y al devolver los ataques nuevamente vuelve a exhibir la cúpula de hierro y vuelven a repetir aquello que dijo el gobierno de Irán a través de su embajada en Venezuela, si debería de llamarse cúpula de hierro o coladera con muchos hoyos, sobre todo también tomando en cuenta que fue defendido por Estados Unidos y que buena parte de los misiles y de los drones que lanzó Irán los detuvo Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. De tal suerte, pues, de que si Israel fuera solito a la guerra, como cree que pueda, ojo, pero Israel solo con Irán no puede. Le mando un abrazote al doctor Raúl Enríquez, que está por aquí acompañándonos en esta reflexión. Gracias. Y bueno, pues también es tendencia en tercer lugar porque se dice que gracias al Hezbollah, Netanyahu podría sobrevivir más tiempo políticamente hablando. ¿Por qué? Porque Israel ya se le está acabando su enemigo en la Franja de Gaza y todavía no puede recuperar los secuestrados. Pero Hamás es infinitamente más débil que Israel, por supuesto. Sin embargo, meterse con Irán le puede acarrear el peligro de que Israel desaparezca. Así que quiere meterse en un problema, en una guerra, pero no necesariamente contra Irán. No se quiere arriesgar. Recurre a la vieja confiable. La vieja confiable es uno que le pueda pegar sin causarle muchos daños, como Hezbollah, y entonces arrecia la campaña con el Hezbollah. Oigan, déjenme les platico otra cosa. Hezbollah, pues, le puede servir de señuelo a Netanyahu para mantenerse en el poder, porque si apenas en 2022 Netanyahu consiguió 33 curules en la Knesset, en el Parlamento israelí, para que su coalición, que era la mayoritaria, le permitiera gobernar a él, convertirse en primer ministro, hoy en día no llega ni siquiera a 18 curules. Y eso generaría pues que en cualquier momento que convoquen a elecciones, en cualquier momento que un miembro de su facción, de su coalición de gobierno se salga, tendrían que ir a elecciones y Netanyahu no está en condiciones ni de conseguir la mitad de lo que consiguió de curules en la Knesset del Parlamento israelí, que es unicameral, en 2022. De tal suerte, pues, que quiere conflicto, pero un conflicto que no le ponga en riesgo. Dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Hezbollah es, pues, un señuelo. Así las cosas.